Hoy tengo el gusto de compartirles el pasaje, la enseñanza de Isaías, capítulo 51. Vamos a leer el pasaje. Voy a ponerlo aquí en la pantalla y vamos a hacer lectura del pasaje. Quisiera pedir, si Diófre nos quieres leer, por favor, el pasaje de hoy. Entonces, por favor, leemos. Aquí está el pasaje. ¿Podemos leerlo? Dice la palabra del Señor: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres, que son como el heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Todo el día sin cesar has temido el furor del que aflige cuando se dispone a destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, y mi nombre es Jehová de los ejércitos. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste hasta los pozos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se compadece de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como un antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Ahora pues, oye esto, afligida, ebria, pero no de vino. Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los pozos de la copa de mi ira. Nunca más la beberás. Yo la pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como camino para que pasara. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Diofre. Bueno, este pasaje, continuando, ayer iniciamos este primer capítulo, este capítulo 51, perdón, vimos la primera parte del capítulo, y hoy vemos la segunda parte de este versículo 12. Hay una palabra bien importante, la primera que quiero resaltar es la palabra consolador. Yo soy tu consolador, dice aquí el Señor a nosotros, a su pueblo. Él es nuestro consolador y es una pregunta: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? En la versión Dios habla hoy, dice en ese versículo 12, yo mismo te doy ánimo. El consolador, entender que Él es el consolador, es lo que nos puede animar. Recordemos que estamos hablando de estos pasajes de promesas de restauración al pueblo del Señor que había estado viviendo las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de dejar al Señor. Él les promete restauración y hay consuelo. Y quiero que recordemos que el Señor Jesucristo declaró en los capítulos 14, 15, 16 de Juan, encontramos declaraciones de Él hablando sobre el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo.
Él dice, por ejemplo, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador. Y también dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al consolador. Esa palabra es una palabra muy importante en el griego del Nuevo Testamento. La palabra en el texto original que se traduce en nuestras Biblias consolador es la palabra paráclitos. Y paráclitos significa consolador textualmente, pero implica alguien que está a nuestro lado para ayudarnos, que es un abogado, el mejor abogado, pero a la vez es el mejor amigo y el padre. Alguien que nos conoce, que nos ama profundamente. Es como si nuestro padre fuera nuestro abogado. Es algo así. Alguien muy capaz, muy preparado para ser defensor nuestro, como un abogado. A la vez alguien muy fuerte, como que tuviéramos una escolta junto a nosotros que nos protege. Y al mismo tiempo que nos conoce y nos ama como un padre. Todo eso implica el consolador. Ahora, Él les dice, os enviaré otro consolador, porque Él, el Señor Jesús, es el primer consolador. Les hablaba a los discípulos, Él había estado con ellos, Él los había llamado, lo habían conocido, les había cambiado la vida radicalmente, habían encontrado gracia, misericordia y esperanza en Él, y Él había sido el consolador. Para ellos había sido algo tan extraordinario, literalmente vivir con Él en todo momento, en todas las situaciones, desde despertar hasta el acostarse, estar con Él y verlo, su presencia, su poder, su amor, su gracia, era algo que los llenaba siempre de consuelo, de confianza, la misma clase de confianza que David expresa en el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la experiencia del consolador, y el Señor dice que el Espíritu Santo es ahora ese consolador nuestro. Aquí en Isaías lo trae hablando de que a su pueblo que no tengan temor, porque Él es el consolador. Cuando está uno sufriendo las consecuencias del pecado y hay esclavitud, y ahí es otra idea importante que quiero que resaltemos, y es que la palabra dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hoy no hay, tal vez para muchos de nosotros no hay en nuestro contexto esclavitud física, no hay unas cadenas o una prisión física, en muchos de los casos, gracias a Dios, pero sí hay prisiones del alma, del espíritu. Y dice la escritura, el que practica el pecado, esclavo del pecado. Así que esto es muy vigente para nosotros. ¿De qué maneras permitimos a veces que el pecado nos esclavice? Todos pecamos, dice la Biblia que no hay hombre que no peque, pero practicar el pecado es cuando ya se nos vuelve un hábito pecaminoso, cuando ya se vuelve una manera de vivir, practicar el pecado, entonces genera esclavitud. Si hay en nuestra vida cualquier clase de esclavitud, apliquémoslo. Acá hay unas palabras de esperanza, el Señor nos libera. Ahora, la esclavitud lleva consigo el temor, por eso dice, ¿a quién tienes miedo? Dice aquí en esta versión Dios habla hoy, ¿a quién tienes miedo? ¿A los hombres? ¿A los hombres mortales, que no son más que hierba? Es bien importante entender esto, y también quiero aquí conectar otra idea importante, y es que la palabra nos enseña que no debemos temer al hombre, sino temer al Señor. El asunto es que hay una directa proporción entre más tenemos temor de Dios, menos le tememos al hombre. Y entre menos temor de Dios, más temor del hombre. Eso conlleva el deseo de agradar. El apóstol Pablo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra convicción debe ser buscar agradar a Dios, y muchas veces agradar a Dios implica desagradar al hombre. Entonces, ese es un primer aspecto, el temor, que es la reverencia, el respeto, no miedo, no, es que el amor echa fuera el temor. No le tenemos miedo a Dios, le tenemos respeto, deseo de agradarlo. Entonces acá el Señor por eso cuestiona y pregunta, ¿le tienes miedo a los hombres? ¿Por qué tienes miedo de los hombres? Son mortales, ¿verdad? No son más que hierbas, son temporales, pasajeros. Y comienza a decir el versículo 13, ¿vas a olvidarte del Señor, tu Creador, que extendió el cielo y afirmó la tierra? Es lo que no podemos hacer, no podemos olvidarnos que tenemos al Señor, que Él es el Creador, que Él extendió los cielos, que Él es grande, que Él es poderoso, y en Él podemos confiar y descansar. Entonces recordemos eso, el amor echa fuera el temor. La palabra del Señor, sus promesas, que aquí las tenemos, nos llenan de aliento. Hoy vamos a recibir estas palabras y a creer y a confiar en Dios. Él nos cuida, Él nos sostiene, Él nos provee. Algo también importante aquí en el pasaje, cuando leemos todo esto, es que vemos al Señor que no acepta el pecado, que rechaza el pecado, que aborrece el pecado, pero que sigue amando al pecador. En todos estos pasajes encontramos que Él los llama a ellos mi pueblo,
¿verdad? Ustedes son mi pueblo. Él no deja en ningún momento ni cuestiona que ellos sigan siendo, no, el versículo 16, al final dice, bueno, desde el 15, yo soy el Señor tu Dios, mi nombre es el Señor Todopoderoso. Yo agité el mar y rugieron las olas, extendí el cielo, afirmé la tierra. Wow, qué hermoso, cuán grande y poderoso, pero además de eso dice que dije a Sión, tú eres mi pueblo. Entonces, tanto entender su grandeza, su poder, su gloria, pero que además Él para mí es mi Dios, que yo soy su pueblo. Y Él nunca dejó de considerarlo su pueblo. Es como el padre al hijo que ama disciplina. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó, se apartó, falló, pero el papá nunca dejó de considerarlo hijo, nunca dejó de ser hijo. Al punto de que el momento que quiso dar media vuelta y regresar, arrepentirse y volver, fue recibido con brazos abiertos, porque él nunca dejó de ser hijo. Él se alejó, él rompió la relación, él se equivocó, falló, pero siguió siendo hijo. Entonces aquí vemos lo mismo, un pueblo que Dios le promete restauración. No nos olvidemos del Señor, ¿verdad? Las promesas específicas, el 14, el que sufría la opresión, pronto quedará libre. Eso tomémoslo en el nombre del Señor. ¿Hay algún tipo de opresión en nuestra vida? ¿Hay algún tipo de esclavitud? Él dice, el que sufría la opresión, pronto quedará libre. No morirá en el calabozo, ni le faltará pan. No va a ser para siempre una situación de dificultad, de aflicción, de ruina, si es que hemos llegado, sea por nuestro pecado, sea por alguna circunstancia. Muchas veces somos víctimas de los pecados de otras personas. Yo siempre comparto que en la palabra veo que el 90% y a veces más de las dificultades y aflicciones en nuestra vida son consecuencia de nuestras malas decisiones o las malas decisiones de otras personas cercanas a nosotros. Y no es que Dios quiere que nos pase eso, lo que más bien Él hace es en esos momentos y situaciones acompañarnos, ayudarnos, sostenernos, levantarnos, como aquí lo está expresando, ¿verdad? Ahora, ideas importantes en el 17, hay un llamado en este contexto, en este marco de promesas de Dios, de confianza del Señor, de que Él dice, yo soy tu consolador, estoy contigo, estoy a tu lado, soy tu paráclitos, recordemos, el que está contigo, el que te ayuda, tu abogado, tu padre. Dice, despierta, despierta, es un llamado. Y yo me imagino esto, el profeta Isaías gritándolo prácticamente al pueblo de Dios, despierta, despierta. Jerusalén, levántate. Eso viene hoy para nosotros, ¿verdad? Es el llamado a que reaccionemos, a que no sigamos igual, a que no nos dejemos esclavizar por el temor, a que no aceptemos que el temor nos amarre la mente, nos ate nuestra mente. Ahí se pierde la batalla con el temor en la mente, ¿verdad? Por eso dicen en Romanos 12 que renovemos la mente. Hay que cambiar la forma de pensar, hay que no aceptar pensamientos de temor, ni de derrota, ni de frustración, cualquiera sea la situación, ¿verdad? Tomar estas promesas de Dios y cambiar la forma de pensar, desechar los pensamientos de temor, de angustia, de fracaso y cambiarlos por pensamientos de confianza, de esperanza, de fe, porque el Señor está ahí, porque su palabra es eterna. Entonces despertarnos significa reaccionar, significa responder de forma adecuada a las circunstancias, ¿verdad? Como hemos aprendido y se dice tanto, no es tanto el problema que pasemos, no es tanto las circunstancias, sino cómo respondemos a ella, cómo reaccionamos a las circunstancias. Ante el problema, lo que hay que hacer es confiar en Dios y recordar que los problemas son para enfrentarlos, son para resolverlos y más con el Señor. Entonces, este es el llamado, despierta, despierta. Tú sufriste la ira del Señor, estoy en el versículo 17. Tú sufriste la ira del Señor como quien bebe una copa y la bebe hasta el fondo, hasta quedar borracho. Sí, en el caso de Judá, y a veces nos pasa a nosotros, todas esas situaciones, aún de esclavitud como está aquí, es el resultado de las malas decisiones. Leí y he compartido algunas veces esta frase que dice que somos libres los seres humanos y nos gusta decir es que yo soy libre, yo hago lo que quiero. Somos libres, muy bien, somos libres para tomar nuestras decisiones, pero luego que las hemos tomado, no somos libres para asumir las consecuencias. Cuando ya uno toma decisiones, ya uno se hace esclavo de sus propias consecuencias. Si son buenas, para bien, si son malas, para mal. Entonces, bueno, si así ha sido, la buena noticia aquí es que si aún así, si hemos tomado malas decisiones y nos hemos hecho esclavos de nuestras malas decisiones, el Señor nos puede liberar y nos quiere liberar. En el versículo 18 dice, entre todos los hijos que has tenido, no hay ninguno que te guíe. Entre todos los hijos que criaste, no hay ninguno que te lleve de la mano. Estas dos desgracias vinieron sobre ti. Tu país fue destruido y saqueado, y tu gente murió por el hambre y la guerra. ¿Quién tendrá lástima de ti? ¿Quién te consolará? Wow, es bastante fuerte. Yo veo aquí en el versículo 18
la necesidad de un buen liderazgo. Dice, no hubo entre tus hijos quien te guíe, ¿verdad? No hubo en la versión Reina Valera, dice ese 18, de todos los hijos que te dio a luz, no hay quien, que la dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Uno de los grandes problemas de los pueblos es la falta de un buen liderazgo. Cuando leemos en la escritura, por ejemplo, el libro de los jueces, vemos que y en el libro de Reyes y de Crónicas, la historia, cómo los malos gobernantes siempre arrastraron a Israel al caos. Los malos reyes arrastraron a Israel a alejarse de Dios y al desastre. Pero cuando se levantaron buenos reyes, como leemos el mismo David, el mismo Ezequías, Josafat y otros, que decidieron hacer lo correcto y agradar al Señor, en cambio llevaron a Israel a tiempos de restauración, a tiempos de bendición, a tiempos de esplendor y de gloria. Por eso tenemos que orar por buenos gobernantes, por eso tenemos que orar por gobernantes justos y temerosos de Dios, que puedan guiar a nuestros pueblos a lo bueno, a lo correcto, y no al desastre. Bien, luego la parte final del pasaje sigue describiendo esta situación, el 20, la situación de Judá que estaban pasando. Como antílopes atrapados en la red, tus hijos están sin fuerzas, tendidos en la esquina de cualquier calle, heridos por la ira del Señor, por la corrección de tu Dios. Por eso, ciudad desdichada, escucha esto. Tú que estás borracha, pero no de vino. Ahí sigue hablando de toda esa calamidad que estaban pasando, pero siguen las promesas, ¿verdad? El 22 dice, tu Señor y tu Dios, el que defiende la causa de su pueblo, dice, te voy a quitar de la mano esa copa con que te has emborrachado, ya no volverás a beber más la copa de mi ira. Yo se la daré a los que te atormentaron, a los que te decían, échate al suelo, que vamos a pasar sobre ti, y tú te tendiste en el suelo para que te pisotearan como el polvo. Estos pasajes proféticos, los libros proféticos se caracterizan porque tienen un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico, y es bien bonito, hasta poético esta parte que leemos, donde dice el Señor, te voy a quitar esa copa. La copa ilustra o representa aquí todo ese juicio que vino, todo este caos que sufrieron, y dice, ya es tiempo, hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de levantar el pueblo de Dios y ya viene, y ya está llegando. Entonces, familia, este hermoso mensaje de hoy, que sí nos llena creo que de mucha esperanza y consolación para que lo recibamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Quisiera que antes de que terminemos hagamos aportes. Si ustedes quieren, los que deseen compartir, es importante que podamos enriquecer esta enseñanza. Por favor, el que desee, abre su micrófono y nos comparte. ¿Qué podemos aportar? Buenos días. Sí, pastor, es verdad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que despertar al, al llamado que el Señor nos ha hecho. Que dentro de mí especialmente está ese llamado, esas ganas de servirle al Señor con todas las fuerzas, con todo el corazón, que el Señor nos guía, que el Señor nos cuida, nos fortalece, que, que ya dejemos atrás las cosas y que le sirvamos a Él, que dejemos como Judá este pueblo, ¿no? Pues que no desmayemos, que el Señor está con nosotros, que no nos rindamos, que el Señor nos da nuevas fuerzas, que despertemos a este llamado al Señor, acudamos a Él. Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos aquí en esta tierra, es para servirle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser hacia Él, con el poder que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Amén. Muchas gracias, Sori. Buenos días. ¿Quién más quisiera compartirnos algo que el Señor le haya hablado en esta porción? Sí, yo. Bueno, gracias por permitirme hablar. Yo quiero hacer un aporte que me ha tocado bastante cuando el Señor dice que es nuestro consolador
y que quitemos el temor de los seres que nos rodean y que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 12, que si nosotros ponemos o seguimos teniendo temor de los seres humanos, obviamente hemos dejado de lado la confianza en el Señor. El llamado es a que nosotros depositemos ahora nuestra confianza en Dios y que le reconozcamos como nuestro ayudador, como nuestro consolador y como nuestro guía. Y cuando nos llama a despertar, pues está haciéndonos un llamado a que nos liberemos de todas esas cargas, esas dificultades que tenemos y puesta la confianza en el Señor, puesta los ojos en Jesús, caminemos y liberemos todos los obstáculos que tenemos en nuestras vidas, todo lo que nos estorba, que dejemos de lado y miremos al Señor y tratemos de hacer luz ahí donde hay tinieblas. Eso es lo que nos dice el Señor. Gracias por permitirme este aporte. Gracias. Muchas gracias, Marcelito. Aquí en mi Biblia hay un tema en cuestión que justamente tiene que ver con el temor de las personas. Y dice así, que quiero compartírselos. Cada persona tiene un opresor en su vida. Los opresores son los individuos que parecen salir de los carriles para hacer nuestra vida miserable. Podría ser un colega del trabajo, algún miembro abusivo o crítico de la familia, un ex esposo o ex esposa, una así llamada amiga, incluso alguien de la iglesia. Ellos vienen en todas formas y tamaños, pero el efecto que tienen sobre nosotros es el mismo, temor. Los vemos venir y queremos correr y escondernos, nos encogemos dentro de nosotros. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él es mucho más poderoso que las simples personas. Encuentra consuelo y ánimo sabiendo que su mano está sobre tu vida. Es algo determinante. Yo decido o confío en Dios o tengo temor del hombre, ¿no? Es una decisión. Ninguna persona o situación, por complicada que parezca, debe de robarme el gozo de la salvación y la paz que solamente Dios nos otorga de manera especial.